Wow. Ay, Pati, gracias. Gracias, Pati. Sí. Gracias, mi Pati. Ahí vamos, ¿eh? Sí, tío. Entonces, fíjense bien, aquí en esa secuencia de bases, en esos casi 3,000 millones de pares de bases que alcanzarían una altura de 1 metro en una célula ploide, ¿sí? Está contenida la información genética de 23 cromosomas. Esto en una célula ploide. En una diploide tendríamos el doble de esa información. ¿Profe, está compartiendo algo? Ahorita ahí voy a compartir la pantalla. Ya ni sé qué le estaba compartiendo. Pues era esto, ¿verdad? Aquí vamos, ¿verdad? Entonces, nuestro DNA alcanza una altura casi de 1 metro, ¿sí? Hagan de cuenta, son 990 milímetros, es decir, 9.9 centímetros, ¿sí? Casi 1 metro alcanza el DNA de una célula ploide, ¿sí? ¿Saben cuántas células constituyen a un ser humano aproximadamente? Más para que se den cuenta cuántos metros, kilómetros de DNA tenemos ya en todo nuestro cuerpo. Estamos formados aproximadamente por 50 billones de células. Entonces, imagínense la altura que alcanzaría el DNA de esos 50 billones de células. ¿Estamos bien? Profe, dicen unos compañeros en el chat que si pueden tomar video, por favor. ¿Mandé? Que si puede tomar video de la clase, porfis. Sí, el video Oh, lo está sí, tomando. perdón. Sí. ¿Lo Sí. estás tomando, verdad, Pati? Sí, ya. Bueno, hasta ahorita estamos todos aquí. Ni sé dónde estoy yo. Bueno, entonces, algo que es importante del DNA, algunas propiedades físicas importantes del DNA, es que el DNA se puede desnaturalizar. Hagan de cuenta, si yo lo caliento, se separan las dos cadenas. Y eso es lo que decimos que el DNA se ha desnaturalizado. ¿Sale? Y entre algunas, esta otra imagen que estoy mostrando es el espectro de absorción del DNA. Fíjense bien, el DNA, así como se ve en la línea azul, este es el espectro de absorción del DNA. El espectro de absorción es casi como la huella digital de una molécula y lo obtenemos cuando medimos la absorbancia en función de la longitud de onda. Entonces, a diferentes longitudes de onda, yo puedo ir midiendo la absorbancia y lo que se obtiene, en el caso del DNA puro, se obtiene este tipo de curva que presenta un máximo de absorción a 260 nanómetros. El máximo de absorción a 260 nanómetros. Fíjense bien. Y este mínimo lo tenemos aproximadamente a 230 nanómetros. ¿Sí? Entonces, estas curvas características del DNA, si yo los pusiera a aislar DNA en el laboratorio, ¿sí? La forma en que ustedes me comprobarían que obtuvieron DNA sería haciendo su espectro de absorción. Entonces, se irían al espectrofotómetro, ¿sí? Leerían la absorbancia a diferentes longitudes de onda y deberían de obtener una curva como esta. Sin embargo, si el DNA se desnaturaliza,
hagan de cuenta que la absorbancia aumenta. Sucede lo que ocurre en la gráfica que está en rojo, ¿sí? Y esto se conoce como un efecto hipercrómico. Hagan de cuenta, aumentó la absorbancia. ¿Sí? Y esta curva que presento acá, esta última curva, es una curva de desnaturalización del DNA. Todos los DNA se desnaturalizan y dan esta misma curva de desnaturalización. ¿Y cómo lo desnaturalizo? Pues aumentando la temperatura. ¿Sí? Es decir, ahora yo leí la absorbancia a 260 nanómetros, donde tenía un máximo de absorción de DNA, ¿sí? Y el DNA lo que hace es que desarrolla una curva en forma de sigmoide. ¿Sí? Todos los DNAs se comportan de la misma manera, desarrollan esta sigmoide. ¿Sí? En el punto de inflexión me indica, ¿sí?, la temperatura en la cual se ha desnaturalizado el DNA al 50%. ¿Se entiende? En este punto de inflexión, el DNA se ha desnaturalizado al 50% y este punto de inflexión corresponde con una temperatura característica de cada DNA, de la composición de cada DNA, que se conoce como TM. Y TM en español, bueno, viene del inglés, que quiere decir temperatura de fusión, y es característico de cada DNA, ¿sí? Y depende, pues, de su composición. Si tiene mucha adenina timina, ¿sí?, el TM va a ser bajo, y si tiene mucha guanina citosina, pues los TMs van a ser más altos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta o duda? Puedo ya dejar de compartir porque necesito abrir una nueva presentación. Entonces vamos ya a cerrar esta. ¿Va? ¿Ya están, chicos? Sí, profe, dijo que ¿Mandé? cuando la guanina y la citosina es mayor, ¿aumenta su TM? Sí, claro, porque como son 3 puentes de hidrógeno, necesitas más energía para romper esos 3 puentes de hidrógeno. Y entonces el TM es la temperatura de fusión para que se haya separado al 50% las dos cadenas. Y este valor de temperatura es característico de cada DNA. Y como cada organismo tiene una composición particular de adenina y timina, pues es característico de cada organismo. ¿Se entiende? O de sus genes, de la sección de DNA que estemos viendo. Y esto es muy importante porque pues, este valor se utiliza en muchos estudios importantes de biología molecular. Y si algún día tenemos oportunidad, los platicamos también, ¿va? Hasta para la PCR, que está tan de moda ahorita para la identificación del virus, hay que considerar los TMs de los ácidos nucleicos que de hecho RT-PCR, pero híjole, desafortunadamente no me va a dar tiempo de platicarles de cómo se hace esta prueba. Pero sería bonito. Si me da tiempo, después lo platicamos extra clase si quieren, ¿va? Ya saben, en un cotorreo acá de compas lo platicamos, ¿va? Sí, profe. Ok. Profe, ¿es el porcentaje de qué? Presentación y voy a abrir una nueva porque con esto, fíjense bien, ya explicamos la primera característica del DNA, que es la complejidad estructural. Ahí estuvo la complejidad estructural, donde está almacenada la información. En esa secuencia de bases nitrogenadas que es muy particular en cada organismo, ahí está, ¿va? Entonces, Sí. ¿Del lado derecho es el porcentaje de qué? ¿Perdón? ¿Del lado derecho de la gráfica es el porcentaje de qué? ¿De qué cosa? Dice hipercromicidad, es decir, qué tanto ¿Se acuerdan que les dije que se dispara? Cuando se desnaturaliza el DNA, hay un efecto hipercrómico, aquí está, que aumenta la absorbancia, ¿sí? Cuando este aumento se ha dado al 50%, quiere
compartir ya esta pantalla porque vamos a pasar a la segunda característica del DNA. Bueno, a la siguiente, ¿va? Entonces dejo de compartir. ¿Hay alguna pregunta o duda hasta aquí? No, ¿Todo profe. bien? Fíjense bien, lo siguiente que vamos a ver se va a llamar flujo de la información genética. ¿Sí? Y el flujo de la información genética, déjenme tratar de abrir. Ok, aquí está. Bueno, pues también ya les voy a compartir pantalla. Y bueno, lo que vamos a ver es la replicación, que es la segunda característica del material genético, pero un poquito antes de entrar a esta característica del material genético, vamos a decir lo que es el flujo de la información genética. El flujo de la información genética también se conoce como el dogma central de la biología molecular. ¿Por qué es el dogma central de la biología molecular? Porque todos los seres vivos hacemos exactamente estos tres mismos procesos, ¿sí? Para poder replicar nuestro material genético y para poderlo expresar. Y esto es una prueba genética de la evolución de que todos los seres vivos evolucionamos a partir de un ancestro común. Todos hacemos lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque este primer ancestro así lo hizo y esta capacidad extraordinaria pues, la heredó a su descendencia y ahí estamos todos los organismos que vivimos en la actualidad. Fíjense bien. Entonces, el DNA, el ADN, tiene la capacidad de autocopiarse, ¿sí? Y esto se conoce como replicación, ¿sí? Y esta era la segunda característica del material genético. La primera era la complejidad estructural, que la discutimos anteriormente, y ahora vamos con las siguientes tres características. La segunda era hacer copias de sí mismo para que las células al dividirse tengan la misma información genética. Este proceso por el cual el material genético puede hacer copias fidedignas de sí mismo se conoce como replicación. Y todos los seres vivos replicamos nuestro material genético. ¿Sí? En todos los seres vivos el material genético es el DNA. Es otra prueba de la evolución de que estamos filogenéticamente relacionados todos los organismos. ¿Sí? La tercera característica del material genético es la capacidad de expresión. Yo les había dicho que como productos finales se generan proteínas, pero para poder producir una proteína se llevan a cabo dos procesos. Uno que se llama transcripción, ¿sí? Ese es el primero. Y en la transcripción, a partir de una secuencia de DNA, se forma una secuencia de RNA. ¿Vamos bien? Y luego a partir de esta secuencia de RNA se forma una secuencia de aminoácidos en una proteína y este proceso se conoce como traducción, que son prácticamente los tres procesos finales del curso. Ya nada más nos falta hablar de la mutación, pero la vamos a hablar brevemente en la próxima sesión. Y bueno, hoy vamos a hablar nada más del inicio de la replicación. Solo en el caso de algunos virus, los virus que tienen RNA, estos RNAs pueden llevar a cabo una transcripción inversa, ¿sí? Pero en todos los seres vivos, el flujo de la información genética es como lo mostramos en la parte superior de la diapositiva, ¿sí? Fíjense bien. La replicación, ¿sí?, la lleva a cabo una enzima que se conoce como DNA polimerasa. Fíjense bien lo que hace la DNA polimerasa. Voy a empezar por señalar los requisitos que se necesitan para que la DNA polimerasa pueda replicar el DNA. Fíjense bien. Primero, se necesita un DNA molde de cadena sencilla. Tiene que ser una cadena sencilla de DNA la que se va a copiar. ¿Se entiende? Y una característica importante, la DNA polimerasa
lee a este molde, a este DNA de cadena sencilla, lo va a leer en dirección 3' a 5'. Y el DNA que se está formando, pues es antiparalelo, lleva dirección 5' a 3'. ¿Vamos bien? ¿Todos bien? O sea Sí, que, profe. o sea que la invierte. No, la que usa como molde para sintetizar el DNA, ¿sí? Lo lee de 3' a 5' y ella sintetiza de 5 a 3. ¿Se entiende? Ah, sí, gracias. Entonces, el primer requerimiento es un DNA de cadena sencilla que funciona como molde. Segundo requerimiento, ¿sí? Requiere nucleótidos trifosfato, los 4 nucleótidos trifosfato, desoxi-ATP, desoxi-GTP, desoxi-CTP y desoxi-TTP. ¿Sí? Requiere los 4 nucleótidos trifosfato, desoxinucleótidos trifosfato. ¿Se entiende? Y estos nucleótidos los va a ir introduciendo por complementariedad, siguiendo las instrucciones del molde y formando los enlaces fosfodiéster entre ellos. ¿Se entiende? Tercer requerimiento, fíjense bien, requiere de un iniciador. Un iniciador es una pequeña cadena que, bueno, como lo vamos a ver cuando se lleva a cabo la síntesis de DNA, este iniciador es una pequeña cadena de RNA. ¿Sí? Es un RNA complementario al molde. Y ahora sí, aquí se requiere que este iniciador tenga su extremo 3' OH libre para poder introducir el primer nucleótido trifosfato y formar el primer enlace fosfodiéster. Fíjense, aquí en azulito, esto que ustedes ven es el iniciador. Los iniciadores son secuencias entre 2 y 10 nucleótidos de longitud. Son secuencias pequeñas, pero que alinean por complementariedad con el molde, ¿sí? Y a partir de aquí, la DNA polimerasa va a incluir el siguiente nucleótido trifosfato y va a formar el enlace fosfodiéster. Recuerden, formó el enlace fosfodiéster, se liberó pirofosfato. ¿Sí? Y el cuarto requerimiento, ¿sí?, es magnesio. Es decir, la DNA polimerasa requiere como cofactor al magnesio. ¿Vamos bien? Entonces ya saben, tiene 4 requerimientos la DNA polimerasa. ¿Cuáles fueron? 1. Un DNA de molde. Un DNA molde. Como molde. Y el molde lo lee en dirección. ¿Cuál es la ¿De dirección? 5 a 6? No, fíjense bien. Esa Está aquí De 5 a 3. De 3 a De 5. 3 a 5. El molde lo va leyendo de 3 a 5. Y la cadena que se va a sintetizar va a crecer de 5 a 3. Recuerden que las dos cadenas son antiparalelas en el DNA. Requiere un iniciador. El iniciador es una pequeña, un pequeño polinucleótido, ¿sí?, de aprox entre 2 y 10 bases nitrogenadas en vivo. Es una pequeña molécula de RNA con su extremo 3' OH libre. ¿Sí? Porque este lo requiere para poder formar el enlace fosfodiéster. Requiere los 4 nucleótidos desoxinucleótidos trifosfato y requiere magnesio. ¿Y qué es lo que hace? Introduce por complementariedad, siguiendo las instrucciones del molde, ¿sí?, este primer nucleótido y forma el enlace fosfodiéster. Y así va a continuar. ¿Se entiende?
Sí. ¿El iniciador es RNA o DNA? El iniciador, este que tengo aquí abajo, Ajá. como lo vamos a ver un poquito más adelante, es en vivo es un RNA. Pero si yo voy a hacer la síntesis en el laboratorio, puedo poner una pequeña cadenita de DNA. ¿Se entiende? Lo que me importa es que sea complementario al molde. Estas 3, 4 o 10 bases nitrogenadas sean complementarias al molde y que tengan su extremo 3' OH libre. ¿Se entiende? Sí. Profe, ¿cuáles son los 4 desoxinucleótidos? Sí los mencionó, ¿verdad? Desoxi-ATP, desoxiadenosintrifosfato, desoxi-GTP, desoxiguanosintrifosfato, desoxicitidintrifosfato y desoxitimidintrifosfato. ¿Sí? Sí. Magnesio. ¿Sí? Bueno, a ver chicos, ¿alguna pregunta o duda hasta aquí? A ver chicos, No, déjenme los veo porque ya los vamos a, yo creo que la vamos a dejar aquí. Ya vamos a descansar, nos echamos 2 horas y media seguiditas de clase, muy bien. Y la próxima clase me voy a ir así derechito sobre la replicación, ya sobre el proceso paso a paso, luego me sigo con la transcripción y luego con el código genético y la síntesis de proteínas. Y vamos a ver también la mutación la vamos a ver muy breve, ¿va? Pero sí es importante que la conozcan en su formación. Nos vamos a ir derechito sobre cada uno de estos procesos, así como tienen lugar, y con eso terminaremos. Recuerden, el examen, el próximo examen es el próximo martes. El jueves es el extraordinario. Ya avisé quiénes son los que ya tienen que hacer examen extraordinario. Y no se me confíen, échenle muchas ganas que salgan mucho mejor en este examen. Yo creo que les puede ayudar incluso para mejorar sus promedios, ¿va? En teoría, digo, muchos van pasando, pero tampoco se me confíen, porque si me sacan un 0, pues el jueves tendré el gusto de volverlos a ver. Y espero que no tengamos ese gusto, mejor que nos veamos para cotorrearla otro día. Y hacemos hasta una fiesta por aquí, ¿va? ¿Les late? ¿Les late que hagamos fiesta? Sí, profe. Sí, está bien, profe. Conste. Sí. Jefecita, Sí, sí, ¿hay virtual. ¿hay algo más que quieran decir los maestros que andan por aquí conmigo? La maestra Rocío, la maestra Doris. ¿Algo más? No, Petrinsky, está bien. Nos vemos el próximo martes, que es el examen. Sí, y- Rosito. Me dio mucho gusto verte, Rosito, por aquí. Ándale, gracias. Siempre es de- bueno de- verte. Es que a todos me da mucho gusto verlos. Al menos los veo por aquí. Ok. Aunque sea, los cuadritos aunque sea por chiquitos, la pero- cámara, ¿verdad? Pero créanme Pero bueno. que Ajá. es bueno verlos. También uno se motiva de verlos. Ok. Jefecita, ¿algo que les quieras Y- decir? Pues nada más reiterarles que lo que se les ofrezca con cualquiera de nosotros, ¿verdad? Pueden acercarse y pues trataremos de ayudarles en lo que ellos nos pidan y nosotros podamos. Gracias, Una profe. pregunta. Gracias. ¿Viernes después de las 5 tienen algo? Sí, Tenemos ¿Cuántos no balance. tienen clase? Sí, tenemos balance. sí tenemos. Bueno, lo que yo hubiera querido es que tuviéramos una sesión de dudas. A ver, Pero si no se puede, pues Maestro. vamos a tratar de apurarnos para que si hay dudas las veamos y si no, ya saben, me mandan por el WhatsApp sus dudas, se las contesto, ¿va? Chicos. Jefe. Sí, jefa. Sí, yo quería preguntarles si no tenían justamente, ahorita ya algunas sesiones de laboratorio de otras asignaturas ya terminaron, que yo quería sugerirles que si pudieran prestarnos una de esas sesiones precisamente para que el maestro pues terminara un poquitito lo que les falta del tema, pero también para resolver dudas no nada más para el cuarto parcial, sino también para el extraordinario o inclusive para el de a título. Yo deseo de todo corazón que no lleguemos ni siquiera al extraordinario, pero si no hay otra, pues cuando menos que no lleguemos al de a título, pero si tuviéramos que llegar al de título, pues sería la oportunidad de aprovechar
esta sesión que yo les sugeriría. Pero si ustedes dicen no, pues también es su derecho y No, y no pasa y nada. ustedes Yo creo que deciden. el viernes, hoy avanzamos muy bien. Ujú. Y yo creo que el viernes podemos terminar, ¿va? A este ritmo terminamos bien el viernes, ¿va? Con lo que nos queda. así Mira, es. ya me voy directo Ajá. sobre los pasos de la replicación, pasos de la transcripción, código genético y síntesis de proteínas y mutación. Sí es bastante, pero nos vamos, hemos ido a un muy buen ritmo. ¿Sale, chicos? Pasen muy Ujú. buen día, Así chicos. es. Nos vemos el viernes. Ujú. Linda tarde, Gracias, chicos. profe, Que hasta les vaya luego. bien. Hasta luego. Bye.